Les decía yo que regresamos ahorita y vamos a comentar que cuando, antes de irnos al corte, les decía yo que yo les quería platicar alguna vivencia que yo había tenido en este tema. Es porque justamente hace algunos años que yo fui diputada local, yo participaba en la Comisión de Salud en el Congreso, y una de mis preocupaciones grandes, enormes, era porque justamente en ese tiempo, estoy hablando de 2006, 2007, 2008, fue cuando hubo como que muchos casos de suicidio en el estado y sobre todo en el municipio. Y tenía yo una preocupación porque a la hora de que les preguntabas a todas las instituciones qué era lo que estaba sucediendo, todo mundo realmente estaba desvinculado. No había seguimiento a los casos. Fíjate, algo muy grave que en ese momento me pareció, es que si por ejemplo alguien llegaba porque se había intentado cortar las venas, en ese momento decían, bueno, el reporte clínico es pues que se quiso cortar las venas, ¿no? Que llegó por un lavado gástrico, pues un problema de lavado gástrico y ¿no? Pero finalmente ese no era el fondo, o sea, el asunto era, esa fue la consecuencia, pero ¿cuál era el fondo? ¿Cuál era la problemática para que esa persona tomara esa decisión? Claro. Y entonces les decía, y yo les preguntaba, bueno, ¿y qué pasa con esas personas, no? ¿Qué pasa si la Cruz Roja llega y se da cuenta de esa situación, pero finalmente lo atiende, ve que no hubo problema, lo deja en su casa, no lo lleva a ningún hospital ni nada por el estilo, y hasta ahí queda? ¿Qué pasa si llega al hospital con un balazo que se tiró, pero que le pasó por aquí, por el cuero cabelludo nada más? Ah, no, pues fue un rozón de bala. Bueno, sí, ¿y qué más? Pero en aquel entonces no pasaba nada. Me da mucho gusto que ahorita me vengas y me digas que la situación ya cambió, que sí se está haciendo ya algo muy interesante, y que nació y que se promovió en aquel entonces porque son de las acciones de las cuales me enorgullezco, pues, porque finalmente toqué un lado sensible, ¿no? En una preocupación de mucha gente que en la sociedad tenía respecto al tema del suicidio. Sin embargo, bueno, ya después del 01800 y todo eso, bueno, ya fue en años posteriores. Qué bueno que existe ese método de contención. ¿Funciona a las 24 horas? Sí. O sea, que puedo hablar a las 11:30 de la noche y hay alguien que sí me atienda a las 3 de la mañana. Sí. Ok, perfecto. Qué bueno, muchas felicidades, porque esto es una acción. Si nos repites el teléfono para que la gente lo anote y que lo promueva, para que sepan que puedan hacer una llamada. Sí, es 01800 29 000 24. Perfecto, 01800 29 000 24. Entonces, este es un tema muy interesante. Entonces, a ver. Daniel, yo quiero preguntarte otra cosa. Mira, muchas veces escuchamos que la gente cuando ha tomado la decisión, las personas cuando han tomado la decisión de quitarse la vida, pues hay muchas formas de hacerlo. Pero ¿qué piensa el que o sea, el que lo va a hacer, qué busca? ¿Que no le duela? ¿Qué busca? ¿Hacerlo fácil? ¿Qué busca? ¿Hacerlo rápido? ¿Qué es lo que tiene en la mente en ese momento cuando está deprimido? ¿Qué es lo que pasa con él allá adentro? ¿Qué está pensando? Sí, que el mundo a lo mejor no lo recibe con los brazos abiertos y el no estar a lo mejor sería la solución. Pero, ¿qué piensa? ¿Lo más rápido? ¿Lo que no duela? ¿Cuál es el pensamiento para tomar esa decisión? ¿O qué es lo que busca el paciente, el que está en esa situación? Híjole, es como muy difícil tanto de generalizar como de meternos en la cabeza de otra persona para cualquier cosa, ¿no? Claro, yo sé que es difícil, pero bueno, acá, así a grandes rasgos. El terreno al que entramos es el de la interpretación, ¿no? ¿Qué podemos pensar de ese método? Y al menos psicológicamente lo que siempre hablamos es que hay un manejo bastante deficiente de la agresión, ¿no? Creo que vale la pena hablar un poquito en ese sentido.
la mayor parte de los suicidios lo consuman los hombres, ¿no? ¿Son más valientes? No. ¿O se requiere mucho valor para hacer una cosa de esas? No pasa por un tema de valor, es un tema cultural, ¿no? Okay. La mujer tiene un factor protector que le ayuda muchísimo, que es la capacidad de hablar de sus problemas, de lo que le pasa, de manera verbal, ¿no? Ajá. La mujer, si tiene un problema, se lo cuenta a su vecina, se lo cuenta a su mamá. Claro, tiene también la facilidad de comunicarse con sus seres queridos, expresar emociones, en fin, decir... Y socialmente no es castigado que lo haga. Correcto. El hombre, por su parte, sí está más castigado o está más estigmatizado que hable de sus emociones, ¿no? Entonces el hombre acude más a métodos físicos, ¿no? Nos emborrachamos, nos peleamos, y todo eso es solo un manejo de la emoción que no es tramitado de la mejor manera, que es la verbal, ¿no? Claro. Si yo tengo un problema con alguien en el trabajo, lo mejor es que se lo diga, pero tal vez no se lo puedo decir, me emborracho y voy y le pego o le choco el coche, ¿no? Que es lo que hacemos muchos hombres. Claro. O ya con las copas encima, a lo mejor ahora sí le digo, se la hago de todos, ¿no? Claro, claro. Y entonces el tema de cómo se consuman los suicidios, sí nos habla de mucha agresión. Si tomamos en cuenta que buena parte o la mayoría se consuman por ahorcamiento, es un método muy doloroso y es visualmente muy agresivo, ¿no? Claro. Llegar y ver a alguien colgado es un tema muy agresivo. Sí. Hacia la familia también, ¿no? Mira lo que te dejé. Pero te digo, eso ya entra en el terreno de la interpretación, donde nos podemos derrapar. Uh-huh. Entonces, lo que sí podemos hablar es que hay un manejo de la emoción que no es el método o el medio más adecuado, que sería hablar las cosas, ¿no? Claro. En ese sentido, estamos desarrollando campañas y todo el tiempo tratamos de fomentar este cambio cultural, que es hacer que el hombre hable de sus emociones. Y eso nos lleva a que los padres de familia, las mamás, y que por eso es la razón también de nuestro programa de Causa Común, platiquemos con nuestros hijos, hablemos con nuestros hijos, hablemos con nuestros hermanos, hablemos con nuestra gente cercana, a quien nosotros nos importa, quien es importante en nuestra vida. Hablemos con ellos, pero también hay algo muy importante, enseñemos a nuestros hijos que podemos expresar nuestras emociones, que no pasa nada si lloramos, que no pasa nada si nos duele, que podemos aprender a vivir con todo lo que nos pase. Esto va a depender mucho de el matiz que le demos a las situaciones, y aparte de que enseñemos a nuestros hijos también a valorar lo que tenemos, lo que somos, sobre todo nosotros mismos, ¿no? Claro. Y yo creo que es muy importante, y formas, si tú me lo permites, el experto eres tú, pero de todo lo que hemos ahorita platicado, a lo mejor yo me estoy adelantando a hacer un resumen, pero yo tomaría esto. Lo importante es mantener esa comunicación con nuestros hijos, y a lo mejor estar con tirabuzón, ¿no? Es decir, a ver, y buscarle. Hace tiempo vino también con nosotros una especialista, y también hablamos de repente, se citó algo del suicidio. Y entonces ella decía, porque había gente que nos llamaba y nos decía, pero es que mi hijo ya no quiere hablar conmigo, es que ya le busqué todas las formas, es que ya lo hice todo, ya le di todo, ya hablé de todo. O sea, padres desesperados pensando que ya habían hecho todo, y al final de cuentas decían, ya no sé qué hacer. Y entonces esta persona, esta invitada decía, no, siempre va a haber una forma de hacer las cosas y lograr que nuestros hijos se abran, o podernos nosotros meter, replantear y buscar la forma, claro, para acercarnos a ellos y no dejarlos que se vayan, que caigan en este abismo, y que después ya no puedan salir, y ahí se quedan, ¿no? Claro. Ahora, hay un tema, perdón, ya es otra pregunta. No sé si han visto ustedes en una de las redes sociales, principalmente en Facebook, lo de la ballena azul, que es un reto para suicidarte. Es un juego, entre comillas, que yo no le veo nada de juego, que se refiere a la ballena azul, pero es un reto para suicidarte y que después ya no te puedes salir. No sé si han visto ustedes algo al respecto. Bueno, que no. Bueno, quería preguntarte entonces respecto de este reto en Facebook, porque a mí me llegó algo y he estado yo viendo en las redes sociales este famoso reto. Dice, no lo abras porque después ya no te puedes salvar. Ah, caray,
Si la decisión la tengo yo finalmente, ¿no? Sí, el tema de las redes sociales es un área de oportunidad para todos. A través de redes sociales se constituyen otras de estas redes de las que hablábamos, ¿no? Y muchas veces funciona como una forma de contención para cualquier persona y en especial para los jóvenes, ¿no? Pasa mucho con adolescentes que están solos. En otros países es muy evidente, de donde surge, me parece que es Rusia, esto de la ballena azul. Una persona empieza a aconsejar a un joven que obviamente se siente mal, se siente solo, y le llega por alguna forma y lo convence, le va planteando ciertos retos hasta que culminan con el suicidio, ¿no? Yo leí hace poco en qué consisten estos retos, y más o menos en promedio decía que son 52 días de retos, ¿no? Entonces yo decía, o pensábamos, ¿qué tiene que estar haciendo un papá para no darse cuenta en 52 días que su hijo se está cortando, se está subiendo edificios, se está publicando en redes presumiendo que se cortó y que es una ballena? Pues que está solo. Entonces está muy solo, ¿no? Entonces la idea nuevamente es la importancia de la familia, de la gente que esté cerca de ese adolescente, viendo qué hacen sus hijos en redes sociales, ¿no? Qué están publicando, con qué grupos se están juntando. Es un tema de riesgo, incluso de seguridad, no solo tiene que ver con el suicidio, ¿no? ¿Y cómo juegan con tu mente? Dices tú, esos 52 días te tienen entretenido, y ¿a dónde te lleva? A perder la vida. Aquí hay algo que comentas tú ahorita respecto a este tema. No había escuchado yo de eso, soy honesta. Sin embargo, lo que sí hace unos días viví fue de cómo los jóvenes, los niños, unos jovencitos de primaria, tienen un grupo de sus teléfonos celulares en WhatsApp, ¿no? En donde ahora por ese medio se comunican y se dicen a lo mejor lo que no se dicen en la escuela, ¿no? Y se ponen a decir que se van a ir a dar la vuelta, que no van a entrar a clase, que se van a ir de pinta, que le van a hacer una broma a fulanito de tal, que promueven el bullying contra alguien en especial, etcétera, etcétera. Entonces, los papás estamos ajenos a lo que están publicando los hijos. O sea, eso es algo que hay que llamar la atención, ¿no? Vemos que nuestros hijos están en el teléfono, qué es lo que están haciendo y cómo lo están haciendo, porque finalmente, pues, no es precisamente el que estén leyendo o enterándose de algo, están perdiendo el tiempo en este tipo de cosas que tenemos que estar muy atentos. Como decías tú hace rato, las redes sociales han servido para muchas cosas, unas positivas, otras negativas, y tenemos que tomar conciencia de ello. Nos vamos a nuestro último corte para regresar, y seguimos esperando sus llamadas para que en el siguiente corte Daniel nos haga favor de contestarnos las dudas que ustedes tengan. Gracias.